El bello sexo. El segundo sexo. El sexo débil. Las mujeres de hoy han destruido esos estereotipos. Ser una mujer es ser fuerte y ser una conquistadora. Y llevan siglos haciéndolo. Encontramos objetos en las tumbas que indicaban que estas mujeres eran guerreras. En un mundo gobernado por hombres, las mujeres mataron a unas 50 personas, principalmente parientes masculinos. Las mujeres siempre se han abierto camino hasta la cima luchando. Soy Wilma Mankiller o Matahombres y me he ganado este apodo. Extraños rituales. Mujeres guerreras. Cuando vives en una sociedad que te dice qué puedes y qué no puedes hacer, si tienes un espíritu guerrero, debes encontrar la forma de liberarlo. A lo largo de la historia, las mujeres han alcanzado el poder como guerreras, matriarcas, asesinas y jefas de Estado. Las mujeres siempre han encontrado maneras de subvertir el dominio masculino. Y hay todo un archivo de mujeres que han matado, gobernado y tomado el poder. Mujeres individuales y sociedades enteras han desafiado la marea de dominación y control masculina. Este hombre le dijo al público que si elegíamos a una mujer, seríamos el hazmerreír de todas las tribus. Desde los pueblos de Europa Oriental hasta las montañas de China y las calles de Brooklyn, estas son las historias de algunas mujeres que han conquistado un mundo de hombres. En la larga historia del combate humano, los hombres han dominado el campo de batalla. Pero a las mujeres también las ha impulsado la ardiente pasión de luchar. Y no hay una historia de mujeres guerreras más famosa que la de las amazonas. Objetos que representaban a esta tribu legendaria aparecieron por primera vez hace casi 3000 años. Eran mujeres extremadamente violentas que vivían de forma completamente independiente de los hombres. Se reunían con ellos una vez al año para procrear, para tener hijos, pero solo se quedaban con las niñas. Según la leyenda, se cortaban el pecho izquierdo para poder disparar mejor con el arco y las flechas. De hecho, las palabras griegas a, que significa sin, y mastón, que significa pechos, muy bien podrían ser el origen de la palabra amazona. En el siglo V a.C., el historiador griego Heródoto siguió el movimiento de esta tribu hasta una región localizada por encima del Mar Negro, en la actual Rusia meridional. Allí, según escribió Heródoto, las amazonas se mezclaron con una nación guerrera nómada, los escitas, y combatieron junto a los hombres. La mayoría de estudiosos consideran que las amazonas y el relato de Heródoto son pura leyenda. Pero en 1994 la arqueóloga Janine Davis Kimball empezó la excavación de las tumbas de una tribu nómada de la Rusia meridional, los sármatas. Eran parientes cercanos de los escitas. En sus tumbas se encontraron restos de numerosas mujeres que se remontaban a 2500 años atrás. Pero eso no es todo. Encontramos objetos en las tumbas que indicaban que estas mujeres eran guerreras. Había espadas, dagas, cabezas de flecha de bronce, amuletos que indicaban valor. Hallamos a una mujer con una cabeza de flecha dentro del cuerpo cuya punta estaba doblada. Seguramente la atravesó y chocó contra un hueso, por eso se dobló la punta. Es una prueba concluyente de que esa mujer había participado en combate. Quizá fue una de muchas. Una de cada 12 mujeres que Davis Kimball ha desenterrado había sido sepultada con armas y otros símbolos guerreros. Esta figura de diosa enterrada con una de las mujeres indica que quizás era una sacerdotisa, y que las mujeres sármatas, además de líderes militares, también lo eran espirituales. No eran literalmente las amazonas, un linaje de guerreros solo mujeres, pero muy bien podrían haber sido las mujeres que inspiraron el mito. Las amazonas originales luchaban a caballo con flechas y lanzas contra los hombres, que eran sus enemigos.
Hoy, el espíritu de las amazonas sigue vivo en el ring de boxeo, donde las mujeres se enfrentan a otras mujeres, impulsadas solo por el deseo intenso de luchar. Sin duda las mujeres son las guerreras más crueles que existen. Cuando lo golpean, un hombre mira a su rival y piensa, vaya, buen golpe. Una mujer no es así. Ves la ira en sus ojos, está pensando, te voy a matar. Pelean con el corazón, con pasión, lo sacan todo. Es una guerra de voluntad, de espíritu, es una guerra de la mente. Las mujeres se ubican en la historia porque han estado reprimidas, como si hubiese mucho que demostrar. Y en ningún lugar se ve esto con mayor claridad que en el gimnasio Gleason en Brooklyn, Nueva York. Por Gleason han pasado Muhammad Ali, Jake LaMotta y otras leyendas del boxeo. Y es donde entrenan las mujeres guerreras del equipo Freeform o estilo libre. Tenemos a 14 campeones y hemos ganado 45 campeonatos y títulos. Somos absolutamente los mejores en el campo amateur. Me llamo Cara Castronuova. He ganado 2 veces el Golden Gloves y soy la número 2 del mundo según USA Boxing. Desde que nací podría decirse que he sido agresiva. No aceptaba un no por respuesta. Hago lo que quiero hacer. No me importa lo que piensen los demás. ¿Intentas decirme que no podría ganar 119? Es posible que haya sido una amazona en una vida anterior. Siente una conexión con cualquier guerrera. Mi padre fue boxeador y estuvo en los marines. Entre los 5 y los 10 años nos entrenó. Teníamos que pegarle al saco. Después ponía unos conos en la calle y teníamos que hacer sprints. Por la mañana hacía ruido con las ollas y las tarteras para sacarnos de la cama. Cara perdió a su padre a una edad muy temprana. Su madre tuvo que arreglársela sola. Cuidó a Cara y a sus 3 hermanos. Tuvo que aprender desde muy pronto a valerse por sí misma. Para mí el boxeo es como un baile y me hace feliz. A veces, cuando miras a alguien a los ojos, te sientes un poco confusa y emotiva. Puede que intenten engañarte. Cuando golpeo a alguien con mucha fuerza, a veces me siento un poco culpable, pero hay otras veces en las que pienso, sí, me gusta. En la primera pelea que gané, la sangre de la chica me empapó la camiseta y guardo intacta esa camiseta en el armario. Cuando boxeo, a veces lo hago con maquillaje. No me lavo la cara antes de subirme al ring, porque para mí son como pinturas de guerra. A veces alguien me golpea en un ojo y veo la huella de mi ojo en su guante. No hay sensación como la de subirse al ring. De repente es como un clic y ya no eres tú misma. Solo estás boxeando. Te apartas y sientes como si te rozasen la cara y lo oyes pasar. En serio que lo oyes y piensas, acabo de esquivar ese puñetazo. Es estupendo. Es como coquetear con el peligro y salvarse por los pelos. A Vanessa Greco también le gusta el sonido y la sensación de peligro. 4 veces ganadora del Golden Gloves, encontró su amazona interior tras una cita con un chico que no entendía el significado de la palabra no. No hacía más que intentar tocarme. Y al final, tras decirle no por 3ª vez, le dije, como vuelvas a tocarme, te arreo en la cara. Y como lo intentó otra vez, nos pusimos a pelear. Después de aquello, supe que si alguien intentaba otra vez ponerme las manos encima, le haría daño. Tendrían que escayolarlo. Golpeo muy fuerte. Tengo que amortiguarlo, si no, mis nudillos no quedarían muy bonitos. Vanessa conoció a Cara Castronuova en un combate de exhibición y le ganó por poco. Cara se presentó en Gleason una semana después con la sed de venganza de una guerrera. Cara pensaba que había ganado la pelea y aquello me enfadó. Así que subimos al ring y recuerdo que entonces yo estaba en mejor forma que ella. La tenía contra las cuerdas. Le estaba trabajando el cuerpo y oía sus gruñidos. Y cuanto más la oía, más fuerte la golpeaba. No nos caíamos bien. Me parecía una persona desagradable, sinceramente, porque siempre que la veía me miraba mal. Muévete.
¿Cómo estás? ¿Aún tengo las pestañas? Sobre el cuarto asalto, Lee me preguntó si ya había tenido bastante. Yo le contesté que no, y seguimos como 11 o 12 asaltos más. Ninguna de las dos quería reconocer que estaba cansada y que era suficiente. He visto a hombres en las mismas circunstancias y se rinden. Me dicen entre asaltos: estoy acabado. La mayoría de las mujeres que boxean nunca se rinden en el ring, nunca. Dejan que las machaquen antes que parar. No podíamos decir nada malo la una de la otra después de hacernos lo que nos hicimos y de aguantar lo que aguantamos. Es como cuando vas a la guerra, creas un vínculo un poco extraño. Algunas mujeres han nacido para luchar. Es una cuestión de supervivencia física y psicológica. Lo más importante del boxeo para mí es mi cordura. Históricamente el boxeo femenino ha sido poco habitual. Al parecer las mujeres minoicas se noqueaban entre sí en el año 1500 a.C. Y en la década de 1720 las londinenses se peleaban en combates múltiples que acababan con graves lesiones. Dicen que una luchadora inglesa de feria llamada Polly Burns hizo guantes con una leyenda del peso pesado, Jack Johnson, durante la Primera Guerra Mundial. Pero sería en la década de 1970 cuando el feminismo y la cultura de la forma física inspirarían a cada vez más mujeres a usar sus puños como los hombres. Y empezaron a romper prejuicios sobre las mujeres que peleaban. Si tienes un hijo adolescente, esperas que en algún momento se meta en una pelea. Pero que una jovencita se pelee a puñetazos se considera una señal de que existe un problema social muy grave. Las mujeres que acuden al gimnasio Gleason en Brooklyn trabajan duro para alcanzar su plenitud física. Tres minutos en el ring son eternos. Quieres soltar un puñetazo y es como... Y a veces no puedes sacarlo. Pero tienen que esforzarse también para superar años de condicionantes sociales que les han enseñado que pelearse está mal. En mi primer cruce de guantes tenía que pegarle a la chica. Yo en el fondo soy una buena persona, pero si no puedes golpear con toda tu fuerza, no estás hecha para este deporte. El primer golpe que le lancé le dio de lleno en la nariz. Empezó a sangrar. Miré a mi entrenador, miré al suyo, la miré a ella y me dijeron: ¿qué piensas hacer? Seguí adelante y nunca he mirado atrás. Así empecé a boxear. Cuando vives en una sociedad que te dice qué puedes y qué no puedes hacer, que te impone limitaciones, te marca limitaciones, si tienes un espíritu guerrero, debes encontrar la forma de liberarlo. Soy Keisha Fire McLeod-Wells, alias Barbie Negra. Y he ganado 3 veces el Golden Gloves, 3 veces el campeonato Empire State, 2 veces el campeonato del Metro, y he sido campeona mundial ringside. Todas las mujeres del equipo Freeform o estilo libre han tenido que enfrentarse a las ideas sexistas que rodean a las peleas, pero ninguna más que Fire. La echaron de casa a los 17 años por pelearse a puñetazos con su padrastro. Mi madre se puso de su parte. Desde entonces he tenido muchos problemas de confianza con los hombres, también con la autoridad. No me gustaban los jefes, era una persona enfadada. Fire se fue a vivir con su tía y al final encontró refugio en el gimnasio. No sabía cuál era mi lugar y qué quería hacer. Vivía el día a día. Cuando me metí en el boxeo, fue la primera vez que me di cuenta, tras competir y formar parte de un equipo, de que había algo que quería hacer. El entrenador Shabaka se fijó en los furiosos entrenamientos de Fire en el gimnasio Gleason, pero no fue eso lo que llamó su atención. Yo era alta y delgada. Él sabía que la estatura media para mi peso era de 1,62, 1,65 y sabía que tendría ese margen para mantenerlas a distancia. Y tenía razón. Fire no es normal para su categoría. Derrotó a una tetracampeona del Golden Gloves en su cuarto combate. Y la chica a la que derrotó era la número 2 del país. En el ring yo no veo a una persona.
Solo estoy allí para esquivar los puñetazos y, con suerte, para hacer una pelea rápida y dejarlas KO. Lo más importante del boxeo para mí es mi cordura. Antes era muy inestable mentalmente y ahora estoy dando lo mejor de mí. Eso me mantiene cuerda. La historia transformó a las amazonas de realidad en mito. En el gimnasio Gleason, una nueva generación de mujeres guerreras está decidida a que eso no vuelva a ocurrir. Si miras atrás en la historia, hubo mujeres guerreras, guerreras de verdad, que combatieron en guerras reales. Creo que eso siempre se ha omitido. Las emociones son diferentes para hombres y mujeres a la hora de boxear. Nosotras hemos de trabajar más que ellos para demostrar de lo que somos capaces. Tenemos mucho en contra solo por ser mujeres. Están esperando para reírse. Un niño de 12 años es más alto que tú. Lo sé. Ser mujer es ser fuerte y ser una conquistadora. Al final tienes que salvarte a ti misma. Creo que el boxeo engloba todo eso. Te hace más fuerte como mujer. Yo antes siempre me sentía demasiado débil y ahora veo lo que soy. Tengo autoconfianza y eso no lo había sentido nunca hasta que me metí en este deporte. Por cierto, cualquier boxeador de sillón que piense que puede subirse al ring con una de estas mujeres y hacerles frente, se equivoca. Se llevará unos buenos golpes, le harán daño, punto. Así que si tienen esa fantasía, que se la reserven, que siga siendo una fantasía. No suban al ring. Las mujeres han demostrado que pueden hacer prácticamente todo lo que hace un hombre, incluso cometer asesinatos. En la Roma antigua, Agripina, la esposa del emperador Claudio, le dio de comer setas venenosas para poder gobernar el imperio a través de su hijo Nerón. La aristócrata del siglo XVII, Marie-Madeleine Dubré, usó frascos de veneno comprados en farmacias parisinas para matar a su padre y a sus 2 hermanos. Y en la Inglaterra victoriana, Mary Ann Cotton extrajo arsénico del jabón para envenenar a 3 maridos, a su madre y hasta a 12 de sus propios hijos. Culturalmente, la femineidad se pronuncia contra la violencia. Cuando una mujer recurre a la violencia, normalmente es en un caso muy extremo. A menudo en un contexto de abusos y en un entorno doméstico. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, un grupo de mujeres de la Hungría rural se unió para convertir a su pueblo en la capital mundial del envenenamiento. Las mujeres mataron a unas 50 personas, principalmente parientes masculinos. La tranquila localidad húngara de Nagirev no ha cambiado demasiado en el último siglo. Es una comunidad agrícola a unos 130 kilómetros de Budapest, con una población de menos de 3.000 personas. Como muchos pueblos pequeños, Nagirev tiene sus secretos. Pero aquí esos secretos son más oscuros. Las calles y casas de esta población guardan el recuerdo de una espiral asesina en la que las mujeres envenenaron a 50 vecinos. El número real de víctimas nunca se conocerá y podría haber sido mucho mayor. Había ancianos y hombres no tan mayores. Había muchos abusadores. Abusaban físicamente de sus esposas y de sus hijos. La líder de las mujeres asesinas fue una comadrona local llamada Susana Fasekas, una asesina en serie que iba de casa en casa ofreciendo su simpatía y envenenando a todas las personas del pueblo que se quejaban. Había sido la comadrona del pueblo durante más de 20 años. Disfrutaba de una reputación excelente en el pueblo, como médica, como veterinaria y en términos modernos como psiquiatra. Recorría el pueblo con una pequeña botella de veneno en el bolsillo. El veneno que administraba la comadrona era arsénico, que extraía del papel matamoscas. Vertían el líquido en el vodka de los maridos o en el café o en el té de la mañana. Los síntomas que presentaban eran calambres, diarrea y vómitos. Administraban el veneno en dosis pequeñas para que los hombres no sospechasen nada. No se enteraban de lo que estaba pasando.
María Guña, que hoy tiene 88 años, era una niña durante los últimos años de la espiral asesina en Nagirev. Su padre era el juez del pueblo y sigue viviendo en la casa en la que interrogaron a un buen número de mujeres. Quedan muy pocos ancianos en el pueblo, pero ninguno sabe tantas cosas como yo, porque yo lo vi todo. Las semillas de los asesinatos de Nagirev se plantaron durante la Primera Guerra Mundial. Con la mayoría de los hombres lejos luchando en el frente, Nagirev se convirtió en un pueblo de mujeres y el poder pasó a sus manos. Durante la guerra, las mujeres se vieron obligadas a hacer el trabajo de los hombres. Se convirtieron en las cabezas de familia y, lo que es más importante, tenían el control de la economía familiar. Cuando volvieron, los hombres intentaron recuperar el control sobre sus casas y sus familias, y esto no fue bien recibido. Muchos de los veteranos que habían regresado estaban heridos, eran violentos, alcohólicos. El resentimiento alcanzó el punto de ebullición. El alcoholismo, combinado con violencia, fue la receta de los problemas. Los maridos pegaban frecuentemente a sus mujeres e incluso abusaban sexualmente de ellas. Aquellos hombres sin duda se merecían el destino que tuvieron. La leyenda ha pintado a las mujeres de Nagirev como asesinas de hombres, mujeres que se levantaron contra sus maridos opresores. Pero el 60% de los hombres que asesinaron solo eran ancianos que estorbaban. Patriarcas envejecidos que se aferraban a su autoridad y a su tierra. La comadrona animó a los habitantes del pueblo a sacarlos de en medio. Ella intentaba legitimar sus actos repitiendo la misma frase: ¿por qué te alteras por él? El veneno representaba una rebelión en un doble sentido, una rebelión generacional. Los jóvenes que se rebelaban contra sus padres, que querían más de la vida, que querían heredar la tierra antes. En segundo lugar, representaba una rebelión contra la familia tradicional, contra el matrimonio campesino tradicional. Las mujeres no estaban satisfechas con su vida. Las creadoras de ángeles, como se conocería posteriormente a las asesinas de Nagirev, podrían haber envenenado a unas 300 personas, un tercio del pueblo. Los asesinatos cesaron finalmente en 1929, cuando el periódico local publicó una carta anónima acusando a un grupo de mujeres de envenenar a los hombres. En una semana la policía había detenido a 50 mujeres, pero no llegaron a la comadrona Susana Fasekas a tiempo. Miré por una rendija y sí, allí estaba la comadrona, tendida junto a la barandilla, con una pierna hacia arriba. Mientras esperaba a que llegase la policía, bebió el veneno, y bebió tanto que murió con antelación. 26 mujeres serían juzgadas por asesinato, entre ellas esta mujer, que fue condenada en 1919 por asesinar a su marido, que abusaba de ella. 50 años después seguía negando ese crimen. Kókai László volt. És mikor halt meg az első férje? Azt se tudom már. Miben halt meg a Kókai László? Én már azt se tudom. En ocasiones, los maridos conspiraron con sus mujeres. Mitől? Apámat. Ezt azért voltam bezárva. Felesége? Ez is. Hány földje volt az apjának? Nem volt annak, csak 2 kis hosszöllel. Nem a vagyon véget, mert nem volt vagyon. Mi volt az a kicsi? Elküldött azt, mert az anyámat félreérte, ezt kellett a gondviselő. Elküldött bennünket, utána megint visszaírt. La historia se convirtió en una bomba nacional e internacional. Había cierta fascinación por esta forma de asesinato, considerado en principio un crimen femenino. Idegenek lesznek már mindenütt. Fue una gran vergüenza entonces, y lo sigue siendo hoy. Régi öregek. Mucha gente se marchó, Meg elköltöznek. como mis hijas. Hát, hogy az én lányaim, unokáim. El pueblo no es el mismo. La violencia femenina es mucho menos común que la violencia contra las mujeres, especialmente contra aquellas que se atreven a alzar la voz. La primera vez que me presenté a las elecciones, alguien no hacía más que llamar a mi casa. Hacía un ruido y colgaba. El ruido era el de amartillar un arma. Las mujeres asesinas de Nagirev hicieron que el poder de las mujeres cruzase la línea divisoria de la maldad. Pero medio siglo después, en una pequeña localidad cherokee de Oklahoma,
surgía una asesina de hombres diferente. En realidad es un apodo, y me lo he ganado. Es broma. Vivimos en un mundo en el que el poder político siempre ha estado en manos de los hombres. Pero a lo largo de la historia las mujeres han roto el techo de cristal y han pagado el precio por ello. En el siglo I, la reina celta Búdica fue obligada a ir a la guerra para hacer valer su derecho a heredar el trono de su padre, un derecho que los invasores romanos no aceptaban. Juana de Arco asumió el papel de un hombre y vistió una armadura. Su castigo fue ser quemada en la hoguera. Catalina la Grande fue emperatriz de Rusia en el siglo XVIII, pero la aristocracia europea dominada por los hombres la odiaba y vilipendiaba. La falacia de que murió mientras intentaba practicar sexo con un caballo sigue viva en el folclore popular. Las posibilidades siguen en contra de las mujeres que intentan alcanzar el poder político. A comienzos de la década de 1970, una mujer cherokee llamada Wilma Mankiller, o Matahombres, intentó hacer valer su derecho a liderar a su tribu. Sería una larga lucha en la que arriesgaría su vida. Las mujeres desempeñaban un papel importante en la sociedad cherokee tradicional. Un escritor del siglo XIX dijo que la tribu la dirigía un gobierno de enaguas. Las mujeres participaron incluso en las negociaciones de los tratados con los colonos. Uno de nuestros jefes se puso en pie una vez y dijo: ¿dónde están vuestras mujeres? Siempre veníais con mujeres. Así que nosotras nos lo tomamos como una especie de lema. ¿Dónde están vuestras mujeres? Y nos lo seguiremos preguntando hasta que podamos contestar sin dudarlo que están donde quieren estar. Wilma Mankiller, o Matahombres, se crió en las llanuras Mankiller, una parcela de terreno que el estado de Oklahoma entregó a su bisabuelo cuando los colonos se apoderaron de la tierra de los Cherokee en 1907. La familia se trasladó a San Francisco en 1956, cuando ella tenía 11 años, dentro de un programa de reubicación del gobierno. La política de reubicación consistía en deshacer las comunidades tribales e integrarlas en la corriente social mayoritaria. La idea era arrebatarnos nuestra cultura y herencia cherokee. Wilma se casó a los 17 años y pronto tuvo 2 hijos. Su marido era tradicional y quería que ella se centrase en la familia, pero la zona de la bahía bullía con ideas radicales. This island here represents to the Indians a sounding board where they can get the attention of the public and get the attention of government officials. El 20 de noviembre de 1969, miembros del movimiento indioamericano comenzaron una ocupación de 19 meses de la isla de Alcatraz. Alcatraz había cerrado como prisión en 1963, pero la isla formaba parte de la tierra de las tribus. Pese a las protestas de su marido, Wilma se puso a recaudar fondos para mantener la ocupación. Fue casi un acto de desafío que nos subiésemos a aquel barco y fuésemos a Alcatraz. Fue la primera vez que vi a los nativos levantarse y mirar a la cara al gobierno de los Estados Unidos. El desafío pronto se convirtió en algo personal. En 1974, Wilma se divorció y volvió a las llanuras Mankiller, donde se embarcó en una campaña para revitalizar al pueblo cherokee. Wilma y otros recaudaron fondos para llevar el suministro de agua a Bell, Oklahoma, y después movilizaron a los residentes para que colocasen los 95 kilómetros de tubería por sí solos. Al final del proyecto, la gente tenía bienes materiales, casas y una conducción de agua, pero también tenían un enorme activo cultural, porque habían regresado a una época en la que los miembros del pueblo cherokee se ayudaban unos a otros. Un accidente de coche que casi le cuesta la vida en 1979 la hizo pasar por 17 operaciones y la dejó en silla de ruedas durante un año. Pero seguía siendo una fuerza tan importante en la comunidad que el jefe Ross Swimmer le pidió que fuese su candidato a la vicepresidencia en 1983. Irónicamente, dado el papel de las mujeres en la cultura cherokee, su candidatura generó una reacción sexista. Un tema fundamental en aquella campaña fue que yo era una mujer. Un hombre se levantó en un mitin, nunca lo olvidaré, y me dio la espalda. En lugar de mirarme, se dirigió al público y dijo que si elegíamos a una mujer, seríamos el hazmerreír de todas las tribus. Aquello me hizo mucho daño. La hostilidad no quedó ahí.
Wilma vio cómo le rajaban los neumáticos, quemaban sus carteles y sufría amenazas de muerte. Wilma me dijo que siempre llamaba a alguien más o menos a la misma hora y que oía una especie de clic al teléfono. Me preguntó qué era y me pasó el teléfono. Y yo le dije, no es un clic, es alguien amartillando un arma. A pesar del acoso, Wilma y Swimmer ganaron. 2 años después, Swimmer fue nombrado director de la Oficina de Asuntos Indios. Wilma se convirtió de repente en el jefe y pasó a dirigir el destino de una de las naciones indias más numerosas del país. Fue la primera mujer en liderar una tribu nativa americana en la época moderna. De la noche a la mañana, Wilma Mankiller se convirtió en un símbolo feminista, una jefa de Estado, cuyo nombre era un eslogan. Había una especie de guerrero, alguien que cuidaba de la aldea y cuyo título era Mankiller, o matahombres. De ahí procede nuestro nombre. Fue reelegida en 1987 y de nuevo en 1991, esta vez con un 80% de los votos. A los Cherokee evidentemente les gustaba el liderazgo característicamente femenino que había traído. Queríamos reconstruir la nación Cherokee, reconstruirla desde la base, y no solo desde un punto de vista económico. Implicaba una buena sanidad, un buen programa social. Considero que la preparación para la educación superior comienza con un buen cuidado prenatal, es decir, que hay una forma más interrelacionada de analizar las cosas. Wilma fue capaz de inspirarnos de una forma que nadie más había logrado, y que no creo que nadie logre nunca. Había llegado la hora de que las mujeres Cherokee recuperásemos nuestro papel social. Ahora otras mujeres jóvenes y no tan jóvenes piensan que si Wilma pudo hacerlo, ellas también. En 1998 el presidente Clinton le concedió la Medalla de la Libertad. She was not only the guardian of the centuries-old Cherokee heritage, but a revered leader who built a brighter and healthier future for her nation. La leyenda de Wilma Mankiller se ha extendido más allá de las llanuras Mankiller. Gloria Steinem hablaba de un grupo de mujeres que vivía en unas montañas remotas de la India y que llevaba el nombre de Wilma Mankiller. Y yo le dije, Dios, Wilma, ¿hasta dónde has llegado? Y ella me contestó, hasta donde puedo. Imaginen una sociedad entera de Wilmas Mankiller, un mundo centrado en las mujeres, en el que ellas están al mando. Historiadores y antropólogos dudan de que un auténtico matriarcado, una sociedad gobernada por las mujeres, política y socialmente, haya existido jamás. Los antropólogos nunca hemos hallado pruebas de matriarcado alguno en ningún lugar de la Tierra. Y por matriarcado entendemos el gobierno o poder de las mujeres. Ha habido culturas como la minoica de la antigua Creta y la Minangkabau de la moderna Indonesia, en las que la propiedad ha pasado de madres a hijas. Pero en el Himalaya existe una sociedad en la que las mujeres llevan la voz cantante. Todo el mundo cree que los hombres son más importantes que las mujeres, pero en nuestra comunidad Mosuo las mujeres lo controlan todo. En las estribaciones orientales del Himalaya, cerca de la frontera con el Tíbet, vive una minoría étnica china, los Mosuo. Aquí, en esta sociedad bimilenaria, la vida gira en torno a las mujeres. La aldea es conocida como el reino de las mujeres, y nosotros le llamamos a nuestro lago Lugu, que significa lago madre. Desempeñamos un papel más importante que los hombres, decidimos a diario, controlamos la propiedad. Los niños llevan el nombre de sus madres. Ser una mujer Mosuo es como ser un hombre en otros lugares. Tienes muchas responsabilidades, pero también eres muy libre y nadie puede decirte lo que debes hacer. Los Mosuo no conocen una forma de matrimonio tradicional. En su lugar, los niños se crían en la casa de la madre y las parejas establecen relaciones relajadas denominadas matrimonios ambulantes. Los hombres visitan la casa de su amante solo de noche y deben marcharse antes del amanecer. No hay ningún tipo de contrato que una a una pareja.
Es algo más, porque en el matrimonio ambulante el único vínculo entre un hombre y una mujer es su cariño y su amor. No hay otro vínculo como criar a los hijos, las relaciones económicas o la propiedad. Es una relación moral. Y si estamos contentos, mantenemos la relación hasta que nuestros hijos son adultos. De lo contrario, podemos separarnos y comenzar otra relación. La pequeña comunidad Mosuo de 50.000 personas conserva su cultura de prioridad femenina entre miles de millones de chinos Hong, muchos de los cuales prefieren tradicionalmente a los hombres. Incluso hoy en día, cada año, cientos de miles de niñas Hong son asesinadas o abandonadas al nacer. Nosotras nunca despreciamos a los hombres. Si mi hermana tuviese varias niñas y mi hermano 3 o 4 niños, viviríamos juntos y los criaríamos a todos lo mejor que pudiésemos. Esta es la casa familiar de Erechenamu Gebi, Erechen para abreviar. Abandonó el pueblo para ver cómo era la vida en la gran ciudad. Volvió un año después. Descubrí que las relaciones humanas en las grandes ciudades son bastante indiferentes. No es como en nuestras aldeas Mosuo, donde son muy armoniosas. Todo el mundo cree que los hombres son más importantes que las mujeres, pero en nuestra comunidad Mosuo, las mujeres lo controlan todo. Nos sentimos superiores y estamos muy orgullosas de ser mujeres. Los antropólogos sugieren que el sistema social de Mosuo, dominado por las mujeres, podría haber surgido debido a su aislamiento geográfico. Protegida por las montañas de ejércitos invasores, su cultura nunca ha sido dominada por guerreros masculinos. El mito de la creación Mosuo, centrado alrededor del lago Lugu, sitúa a una abuela en la base de la sociedad. Estaba en el campo alimentando a sus cerdos cuando vio que bajaban las aguas y lo inundaban todo. Rápidamente se subió al pesebre que usaba para dar de comer a los cerdos, que le sirvió de barco y sobrevivió. Pero todos los demás Mosuo perecieron y solo se salvó esta abuela. Me llamo Usuhuoma. Tengo 60 años. Tengo 6 hijos de 2 matrimonios ambulantes. En las familias Mosuo, las mujeres controlan las cosas materiales, entre ellas las propiedades de la familia, y se encargan del campo. Las abuelas, un eslabón débil en la familia occidental, mandan entre los Mosuo. Eso es porque los niños nunca abandonan el hogar, y todo el mundo vive en el seno de una familia amplia y multigeneracional, con una matriarca a la cabeza. Los hombres salen para ganar dinero o llevar un negocio, pero cuando vuelven a casa, entregan el dinero a su madre para que lo administre. Este tipo de familia es la mejor y tiene muchos miembros. El matrimonio ambulante o Zuhung es un elemento importante para mantener intacta la estructura familiar matriarcal de los Mosuo. El hijo de Usu, Jiba, vive con su madre, como la mayoría de hombres Mosuo, aunque hace tiempo que mantiene un matrimonio ambulante y tiene 3 hijos. Trabajo mi propio campo, pero no el de mi mujer. Ella trabaja en su casa, siempre volvemos a nuestras casas, y viviremos así hasta que muramos. Las palabras marido y mujer no existen en Mosuo, solo el término axia, que significa amistad. Los Mosuo nunca tienen más de un matrimonio ambulante a la vez, pero cambiar de compañero es fácil. Las parejas viven en casas separadas, de modo que no hay propiedades que repartir. Y los niños siempre se crían con su madre y la familia de esta. La tradición de pareja de los Mosuo es antigua. Se remonta a un mito que narra la historia de un matrimonio ambulante entre 2 dioses. Esta montaña es la montaña diosa, y en la orilla opuesta está la montaña dios. Y cada noche la montaña dios iba a encontrarse con la montaña diosa. Se quedaba a pasar la noche con ella y se marchaba por la mañana. El romance divino acabó trágicamente. Según la leyenda, el lago Lugu se formó con las lágrimas vertidas por la pareja cuando se vieron obligados a separarse. Pero para los Mosuo actuales, el matrimonio ambulante es de todo menos trágico. Creo que es muy razonable y moderno que si un hombre y una mujer ya no se aman, puedan separarse.
Se basa en el amor verdadero. Sin amor verdadero, el hombre y la mujer no pueden estar juntos. Además, si tienes un matrimonio ambulante, no tienes el problema de la familia política. La hermana de Erechen, Gauru, ha tenido varios matrimonios ambulantes antes de formar una relación estable con el padre de su hijo de 9 años. Si una mujer se casa en una gran ciudad, primero ve si el hombre es rico, si puede mantenerla. En las aldeas Mosuo no tenemos que pensar demasiado para elegir a un hombre. Solo vemos si nos amamos o no. La lengua Mosuo podría ser la única del mundo que no tiene una palabra para decir padre. Un hombre Mosuo se ocupa muy poco o nada de sus propios hijos, pero como tío desempeña un papel importante a la hora de criar a los hijos de su hermana. Yo soy el padre para mis sobrinas y sobrinos. En el futuro tendré hijos, y la familia de mi amante criará a los niños, y eso es muy justo. A mí me crió mi tío. Creo que no tengo ninguna relación real con mi padre. Siento que mi tío es mi padre. Quiero mucho a mi tío. La sociedad Mosuo puede parecer un paraíso para los padres agotados, pero en realidad ofrece más estabilidad para las mujeres y los niños. Al sacar el cuidado de los niños de la ecuación del matrimonio y dejarlo en manos de la familia de la madre, las mujeres se aseguran el papel central. Y si los componentes de un matrimonio ambulante deciden separarse, los niños estarán suficientemente atendidos. Así pues, ¿cómo sería la vida si realmente mandasen las mujeres? Tal vez la lengua Mosuo pueda darnos alguna pista. Hay otras palabras que tampoco existen en Mosuo, como guerra, asesinato y violación. Sé que en otros lugares hay violaciones y todo tipo de delitos sexuales en los que un hombre obliga a una mujer a practicar el sexo. Pero no lo entiendo. Aquí tenemos sexo solo con aquellos a quienes amamos. Quizá esta suerte de Shangri-La suene demasiado bien para durar. Ansiosa por explotar el potencial turístico de este refugio del amor libre, China ha construido recientemente carreteras hacia el lago Lugu. Esto está cambiando nuestra vida para mejor. Pero por otra parte, me preocupa que nuestro modo de vida tradicional se pierda entre los jóvenes. Entre las señales del cambio se incluye la contaminación del lago Lugu, en las proximidades de la aldea, y la prostitución en las afueras de la ciudad. Es una circunstancia sorprendente para un lugar que durante 2000 años ha sido el reino de las mujeres. Y tal vez lo más parecido a un matriarcado que el mundo haya conocido jamás. Nuestra cultura Mosuo y nuestra fe parece que se están perdiendo. Y son el verdadero tesoro del pueblo Mosuo. Yo no quiero que nuestras generaciones venideras sean como el pueblo Hong y establezcan familias separadas en lugar de permanecer todos en una misma familia. No quiero que las generaciones futuras se conviertan en algo así. Nosotros creemos que las mujeres son más importantes, pero no despreciamos a los hombres, les ayudamos. Yo siempre digo que me siento orgullosa y afortunada, no por haber nacido mujer, sino por haber nacido mujer Mosuo.